Olá, que tal? Sou Edu Medeiros, CEO e fundador de Wellbecare. Bem-vindos a mais um Wellbe Talks. Para mim é um gosto dar a bem-vinda a Salo Beracha, que é meu sensei e meu mentor em Jiu-Jitsu. E é um gosto estar aqui contigo el dia de hoje, Salo, e bem-vindo a nossa casa. Vamos platicar de saúde mental, muito de bem-estar, também de muita defesa personal e de muito Jiu-Jitsu. Bem-vindo. Muchas gracias, en verdad es un gran gusto estar aquí contigo. Para mí es un gran honor también compartir desde el podcast, conocer todo tu espacio de trabajo y compartimos el tatami, ¿no? Con nuestras clases, nuestras pláticas y muchísimas gracias por tenerme aquí. No, graças a ti. Nos cuenta um pouco, Salo, sobre a origem. Como foi tu origem em la psicologia, em el jiu-jitsu e como tu lograste unificar essas duas coisas em tu vida e onde estás hoje? Nos cuenta rapidamente aí tu trayectoria. Mira, curiosamente, yo nunca pensé que esta iba a ser mi historia de vida. Yo digo, desde chico, en algunos momentos mis papás me quisieron meter en algunas artes marciales. Yo no me considero para nada una persona competitiva como tal. No me gustaba. Estuve en karate con uno de estos senseis estilo John Kreese de Karate Kid, sensei ochentero que era mal encarado. Y la verdad yo no me sentía cómodo en artes marciales. Tampoco creo que de chico me imaginé que yo iba a ser psicólogo clínico. Pero siempre tuve como un llamado hacia los samuráis. Desde que yo veía las armaduras, las katanas, era algo que me jalaba muchísimo, me llamaba mucho la atención. Y ya mucho más grande me di cuenta que existía como un camino por donde yo podía juntar estas cosas. Yo estudié psicología clínica. Tengo mi consultorio, doy psicoterapia, también sesiones de coaching, he hecho coaching empresarial también. Y conforme fui avanzando, hubo un momento en que cuando conocí a los hermanos Valente me di cuenta que el jiu-jitsu era el arte marcial que yo estaba esperando toda mi vida. No el karate, no Krav Maga, no judo, sino que el jiu-jitsu era lo que a mí realmente me llamaba la atención. Y me llamó y me jaló tanto por la parte de la filosofía. El arte marcial es brutal, es increíble, es lo más completo que existe, es lo que más funciona para la calle. Pero la filosofía es una cosa realmente impresionante. Y ahí es cuando me di cuenta que yo podía... Que todo es psicología y que todo es jiu-jitsu y que todo está unido por todos lados. Yo cuando empecé a desarrollar como esta relación con mis maestros, con los hermanos Valente que están en Miami, yo decidí tirar mi sala de espera en mi consultorio. Yo tengo un consultorio que tiene 3 oficinas y decidí tirar la sala de espera y construí ahí un mini tatami. Ahí están las fotos, luego te las comparto. Y empecé a trabajar un poco con niños, cuestiones como de anti-bullying. Todavía no conocía yo bien la conexión y poco a poco, desde que el proyecto se fue materializando, poco a poco me fui dando cuenta del nivel de profundidad que tiene la filosofía, cómo se mezcla con la psicología también. Y hoy soy súper afortunado de que tengo este proyecto. Yo creo que tengo la chamba o el trabajo que muchas personas querrían tener. Soy realmente suertudo. Sí. Me siento increíble de poder hacer esto que a mí me fascina. De unificar, ¿no?, su pasión con su profesión. Sí. Y me encanta mucho esto que me acuerdo de esa historia de que aventaste tu sala de espera y armaste, Sí. principalmente por el tema de apoyar niños con temas de bullying, ¿no? Yo mismo, yo soy un brasileño, vivo en México, tuve un hijo acá y mi hijo sufrió bullying en la escuela en ciertos momentos, ¿no?, como te comenté. Sí. Y esto le afectó durante mucho tiempo, ¿no? Generó para él desconfianza con otras personas que se acercaban. Hoy, afortunadamente, está en un colegio en el cual tiene amigos de verdad, mismo tiene sus conflictos, ¿no? Pero participa de un super equipo de fútbol, ya lleva un cinturón arriba de mí y varios grados arriba de mí. Sí. Y el jiu-jitsu y le encanta, ¿no? Y esto siento... Y yo vi por mi propio hijo, Dudu, una experiencia, un hijo antes y después del jiu-jitsu. Da para sentir, ¿no? Por su confianza, por la forma de trato, cómo tiene la disciplina también, ¿no?, de estar listo, porque las clases son sábados súper temprano y tenemos que ir hasta allá siempre. Y él ya está con su kimono, todo ali dobladito, bien,
su cinturón preparado, hecho y dispuesto, ¿no? Como hablamos en el tatami. Pero me cuenta más cómo fue tu entrada al jiu-jitsu, así, entra un poco más profundo. Me encantaría mucho entender quais são os pilares que tu vês no jiu-jitsu aplicados em la vida personal. Não necessariamente por el tema físico de la defesa física quando te ves em um momento de riesgo de agressão, pero muito por el psicológico, ¿no? Claro. Dados estatísticos que tenho analisado e muitos amigos meus que são grandíssimos, ¿no? Entrepreneurs, um dos maiores e mais famosos do Brasil neste momento é Thales Gomes, fundador de Easy Taxi, fundador de Singu, fundador de la escuela de negocios que revolucionó mundialmente, la más rápida a crecer en la historia global. Es un súper fanático del jiu-jitsu y ya cinta café, entrena todos los días y él habla, no entreno por el tema solo físico, pero es mucho más por el tema mental, ¿no? Sí. El estatus de estar cómodo en el desconforto bajo presión y saber lidar con la presión en momentos complejos, ¿no? Claro. Y encontrar salidas. Esto te abre como jugar ajedrez, visión, ¿no? En la cabeza y fue mirando a él mucho que me inspiré en ir a hacer jiu-jitsu también, ¿no? De convivir con él y ver cómo esto impactó a él positivamente, ya que lo conozco muchos años, ¿no? Y cuando tú empezaste a buscar jiu-jitsu, me imagino que encontraste varias escuelas. Muchas. ¿Por qué decidiste venir? Digo, ya soy yo el que está entrevistando ahora. Pero pasa nada. ¿Cómo Está fue bien. que decidiste venir con nosotros? Mira, primero fue, visité, esta es una historia corta, no muy larga. Yo empecé a buscar, siempre comentaba en casa que me gustaría hacerlo. Antes de la pandemia, incluso encontré un tatami, un dojo de karate, porque tenía hecho karate cuando niño, hice muchos años de karate como niño, pero desafortunadamente la pandemia ha hecho cerrar este dojo, ¿no? Y cuando regresó la pandemia que podría regresar ya no estaba, y ahí me quedé un poco así suelto con esto, busqué otros lugares y no me gustó la empatía del sensei. Sensei ochentero. Exacto, no me gusta mucho Cobra Kai, soy más Daniel-san. Entonces, ¿no? Señor Claro. Miyagi, Sí. ¿no? Entonces, cuando fui buscando también el ambiente y más que todo también algo que me percaté en la escuela y vi que esto se pasa también en Brasil ya en escuelas de jiu-jitsu, es la calidad del local. Yo soy mucho de energía, de local también. La iluminación, el pie derecho, ¿no? La calidad del tatami, el color de las paredes, La limpieza. ¿no? La limpieza, no tener columnas al medio del lugar, que no es un basement, ¿no? Me explicó, es un lugar bonito, es un lugar que le gusta estar. La vibra, ¿no? Entonces, cuando encontré tu escuela, encontré estos pilares, que para mí era importante, ¿no? Estar en un lugar que también me sienta bien, ¿no? Es aquello, tener desde ginasios de bunkers hasta ginasios super modernos, ¿no? De vidrio en torres altas, ¿no? Pero la forma como lo vi, toda la concepción desde la arquitectura hasta la parte filosófica fue donde me gustó, ¿no? Y también, obvio, ¿no? Los hermanos Valente son súper conocidos, es parte de la grande historia del jiu-jitsu a nivel histórico, ¿no? Sí. Global. Y yo no sabía que existía, ¿no? Entonces fue una grata sorpresa. Muchas gracias, ¿verdad? Significa mucho. Pues mira, realmente yo creo que es muy importante que empecemos hablando de qué es jiu-jitsu. Porque si tú te metes a revisar hoy en día qué es jiu-jitsu, es como decir qué es el arte. Cada quien decide cómo practica un arte, cómo se expresa. Para nosotros, estoy hablando de Valente Brothers, de la escuela que yo represento, y para mí personalmente, el jiu-jitsu es una cosa que no debe de diluirse. El jiu-jitsu es lo que los samuráis entrenaban para poder salir al campo de batalla y posteriormente lo que tenían que conocer y lo que enseñaron durante generaciones para poderse enfrentar a situaciones reales en la calle. Eso es el jiu-jitsu. Hoy en día se practican distintas formas del jiu-jitsu, algunas de ellas son competitivas, muchas de ellas solamente
integran la cuestión de cómo se pelea en el piso, ignorando los golpes, ignorando los azotones. Entonces, es un gran deporte, cómo se practica en muchos lugares, pero la línea que nosotros decidimos tomar en la manera en la que lo introdujimos a México fue como se diseñó, ¿no? Para realmente defender la vida, y eso es lo que creo que tiene una gran implicación psicológica. Los deportes, desde luego, que son grandes potenciadores de la personalidad, son grandes formas de ir desarrollando el cuerpo, de lidiar con estrés, todo eso es excelente. Pero el jiu-jitsu tiene una conexión única con el desarrollo del ser humano que creo que no se puede ignorar y que vale la pena que la gente conozca, ¿no? Nuestra academia sí es una escuela de defensa personal, sí es una escuela de jiu-jitsu, pero sobre todo lo que estamos buscando nosotros es que sea una escuela de desarrollo personal por medio del aprendizaje del jiu-jitsu. Tenemos este código que fue, prácticamente es como una obra literaria, casi le podrías llamar, ¿no? El código 753 es algo que los hermanos Valente decidieron acomodar o organizar, tomando en cuenta grandes enseñanzas del Bushido, del código samurái, mezcladas con varias cosas bien importantes del desarrollo del ser humano, que por ejemplo se llama Código 753, y esa es la filosofía del Jiu-Jitsu, de nuestro Jiu-Jitsu, porque tiene las 7 características que una persona debe de tener en su trato a los demás y a sí mismo. Le podríamos llamar espiritual, ¿no? A eso, si yo te respeto, si soy honesto contigo, si soy benevolente, si soy valiente. Tenemos también las 5 áreas, que son las áreas del cuerpo. El cuerpo por sí mismo transporta a la psique, transporta al alma, pero también el cuidado corporal es muy, muy importante porque pues, tu cuerpo es lo que vas a utilizar por el resto de tu vida, ¿no? Sí. Y tenemos las 3, que son el área mental. Ya seguramente en la conversación vamos a adentrarnos un poco más, pero justamente el código, la filosofía, fue una de las cosas que más me llamó la atención. Yo practiqué varios artes marciales y durante un tiempo estuve practicando BJJ o Jiu-Jitsu brasileño, y una de las dudas que yo siempre tenía, porque una de las cosas que me decían era, este es el mejor sistema de combate que existe, mira la UFC, ve los logros que ha tenido el Jiu-Jitsu, va, buenísimo, vamos a ver. Y me empezaron a surgir dudas. Y yo le preguntaba a mis entrenadores, oye, pero ¿qué pasa si aquí hay golpes? O no. Los golpes no se valen en los torneos, entonces el jiu-jitsu no tiene golpes. Y entonces yo me quedaba como, bueno, ok, como que dije, a lo mejor la idea que me están transmitiendo es que si tú eres suficientemente buen atleta, puedes salir victorioso en una pelea real. Honestamente no veo a una mujer de 69, 70 años defendiéndose en una pelea callejera por utilizar solamente su físico, ¿no? Creo que se tiene que tener buenos hábitos de defensa personal, tiene que conocer bien cuáles son las posiciones, tiene que tener un sentido de alerta. No se trata de ser un buen atleta, un buen atleta, porque eso significaría que solamente los buenos atletas o las personas más corpulentas y agresivas pueden defender su vida en una situación real, lo cual yo considero que no es real. Entonces, cuando yo llego a la escuela de Miami y escucho por primera vez a Pedro Valente hablar de filosofía de Jiu-Jitsu, me voló la mente. Fue como, ok, todo lo que yo había esperado desde que era niño para entender cuál es el arte marcial del samurái, qué significado tiene la filosofía en las artes marciales. En ese momento se cuenta que una cadena empezó a generar reacción, eslabón por eslabón, sí, en mi pensamiento, y dije, esto es lo que yo he querido entrenar siempre. Y excelente. Y ahí me cuenta más cómo fue la construcción emprendedora, entrándonos en su lado emprendedor ahora. ¿Cómo fue este brinco? Sigues como un gran psicólogo, pero ¿cómo fue este brinco para construir tu propia academia? Y la responsabilidad, porque ahora tú dejas de ser un alumno para enseñar a otras personas, ¿no? Y también llevar esa filosofía hacia adelante, ¿no? Y moldar estos cuidados y ayudar a las personas a encontrar estas versiones mejores de sí mismas, ¿no? Con todo el aspecto, ¿no? De la filosofía, del carácter, ¿no? Del respeto, del alma, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande, claro, también. Entonces, ¿cómo fue esta construcción tuya para llegar a este camino que tienes hoy? Mira, ahorita que dijiste, dejas de ser alumno para enseñar,
Yo lo veo completamente al revés ahora. Sí. Yo creo que este es el momento en mi vida, o sea, cada año es que más alumno me considero. El enseñar es lo que más aprendizaje me ha dado a mí. Realmente creo que este es el momento en que más alumno del Jiu-Jitsu soy yo. ¿Por qué? Porque gran parte de entender el Jiu-Jitsu creo que tiene que ver con comprender que nunca lo vas a entender. Es una cosa, para mí el Jiu-Jitsu está casi en un nivel que no es, está entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Es casi como si fuera un desarrollo humano al que hemos tenido acceso o que hemos ido pudiendo desarrollar. Pero por medio de enseñar es que más he aprendido. Por medio de tratar de hacer a un lado el ego. Y sí, qué padre la cinta negra, es increíble, pero realmente cuando uno se desconecta del ego es cuando más aprendes. Es el principio del Shoshin en japonés, que es la mentalidad del principiante. Cuando yo digo, por poner un ejemplo, si yo te pido que me hables de algunas cosas en las que tú eres experto, probablemente vas a dejar a un lado cosas que crees que no son importantes transmitirme. Y a lo mejor si tú me transmites absolutamente todo y a mí me dan ganas de entender sobre algún factor chiquito que dejaste a un lado, eso es Shoshin, es la capacidad de no estar discriminando mentalmente los conceptos y voltearlos a ver como si fuera la primera vez que lo ves. Eso es un reto importante. Tú ves cómo se hace un derribe, una técnica en el piso y hay gente, sí, yo ya sé cómo se hace perfecta. Shoshin implica olvidarte de qué es lo que tú recuerdas y conectarte y tener presencia en ese momento. Eso es mindfulness del siglo, no sé, ¿no? Muy antiguo. Pero sí, realmente cuando yo decidí hacer esta conexión y emprender, yo no me imaginé que iba a ser lo que ahorita representa para mí el Jiu-Jitsu y tener la academia que yo tengo. Ha sido un proceso de más o menos 14, casi 15 años, yo creo. La idea estuvo desde hace, no sé, a lo mejor 35, sembrada, pero tomó mucho tiempo en poderla materializar. Entonces todo empezó con este gusto por los samurái y luego conozco a los hermanos Valente. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, mi escuela no es una franquicia. Los hermanos Valente no se rigen por franquicias. Uno no llega y dice, oye, te doy dinero y quiero usar el nombre. No funciona de esa manera. Fue una relación estrecha que se fue construyendo a lo largo de años. Para ellos fue muy importante conocerme, platicar, ver cuáles eran mis planes, porque nunca quise tener este proyecto como para enseñarle a la gente a pelear. Yo lo que realmente quería hacer era enseñar Jiu-Jitsu para que la gente se sintiera mejor consigo misma. Y hay una implicación bien grande y una conexión bien grande entre la psicología y el Jiu-Jitsu, que es, por ejemplo, Abraham Maslow lo pone en su pirámide, ¿no? La importancia que tiene para muchos llegar al pico de la pirámide, que es la autorrealización, hace que se brinquen el paso número 2 y vayan directo al 3 o al 4 y llegar a la punta de la pirámide. Pero se les olvida que después del tener un techo y tener las necesidades básicas cubiertas, viene la cuestión de la seguridad personal. Entonces, tú puedes tener tu casa y vivir donde te gusta, en la colonia, y manejar el coche que tú tienes, pero si tú no estás en paz con tu seguridad personal, no estoy hablando de defensa personal necesariamente, pero tu sensación de seguridad, de que tú eres la mejor persona para defenderte y para defender tu vida, eso tiene varias vertientes. Una de ellas es una demostración, lo he dicho muchas veces, pero es una demostración muy grande de amor propio. Tú le pones alarmas y compras seguros para cosas que consideras que son importantes. Y tu vida, aparte de tener un seguro o lo que tú quieras, saber jiu-jitsu y saber que tú te puedes defender es una expresión muy grande de amor propio. ¿Por qué? Porque sabes y reconoces que hay algo valioso que defender. Tú con tu hijo me lo dijiste. Al tú tener este amor tan grande por tu hijo y no quererlo ver sufrir y le regalas o le inviertes jiu-jitsu en él, pues le estás mandando un mensaje bien claro que es, oye, tu vida vale la pena, tu cuerpo vale la pena defenderlo. Y entonces cuando tú dices, me quiero tanto que necesito defenderme, no porque me voy a pelear en la calle, sino porque realmente te hace vivir de una forma muy distinta, ¿no? Saber que tú estás listo y que harás lo que sea para defender tu vida y de la gente que amas. Súper.
Y pues así fue. Tiré la sala de espera, construí un mini tatami, empecé a trabajar con algunos cuantos niños de las clases privadas o de mis sesiones de psicología. Y poco a poco se fue construyendo en un pequeño grupo que solamente teníamos los jueves. De ahí nos pasamos a otro local que tú no conociste, fue el que estuvimos durante la pandemia. Y hace ya casi 3 años nos pasamos a este nuevo local que es como una... Yo lo veo y no lo creo. Sigo llegando y sintiendo que ese lugar no es mío. Es súper. Sí. Súper. No, y está muy lindo el lugar. Invito a todos que conozcan. Por favor. Es muy lindo. La filosofía y las clases también, la dinámica. Y me encantaría mucho también escucharte de tu trayectoria con este factor más psicológico, ¿no? El factor humano, ¿no? Utilizando del concepto también del jiu-jitsu a nivel psicológico, ¿no? Y lo que ya tuviste en tus alumnos, ¿no? También, y tienes alumnos, yo conozco a algunos ya, ¿no? Já tuve aí em várias classes e vi ejecutivos, ¿no? Ejecutivos de multinacionales, empreendedores, celebridades a nível de ser famosos, influencers, ¿no? Advogados, muchas mujeres también, bastante un público femenino, niños, muchos niños, sí. ¿No? Me encantaría mucho escuchar de ti un poco algunos cases si tienes, de los cambios que viste, de las historias que escuchaste, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que las personas buscan? ¿Cuál es este momento? Yo te conté el mío, ¿no? Mi eureka, sí, de que quería me poner bajo presión, ¿no? Sí. También para poder, ¿no? Ser un emprendedor es vivir bajo presión, pero el grande desafío es cómo tú administras internamente esta presión, ¿no? Y algo que me encanta mucho, que escucho a diversos ejecutivos hablar ¿no? Y que practican jiu-jitsu y personas que practican jiu-jitsu. Tú eres quien eres fuera y dentro del tatami, ¿no? Tú vas a jugar con las mismas características en la calle, tú vas a jugar las mismas características adentro del tatami o adentro de un campo de fútbol, ¿no? Hablando de deportes como un todo, esas características tuyas se exponen, ¿no? Y más en situaciones de presión. Sí. Entonces, es una forma también de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y de entender tus límites, hasta dónde vas y hasta incluso amplificar sus límites, ¿no? Claro. No dar los 3 tapitas tan temprano, ¿no? Puede ser que tú encuentres una salida, ¿no? A no ser que ya veas volando tu codo, pero, sí. Pero correcto. Ahí tú lo tocas. Pero al final es comprender también a ti mismo, ¿no? Y ir entendiendo y poniendo su barra, ¿no? Su barrera más alta. Me encantaría mucho escucharte de ti, casos, cómo ves esta parte de la filosofía, de la psicología, cómo tú como un psicólogo, ¿no? Ves ese efectos de que cuando empezaste para ayudar a los niños con el tema del bullying, sentir este efecto positivo en la vida de personas también por ese lado más humano, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención de cómo se une el jiu-jitsu con la psicología son los cambios positivos que puede tener la gente. El porcentaje de las personas que van a entrar a una escuela de artes marciales, a un dojo, una academia, y de hecho hasta en los formatos generalmente las personas les preguntan, ¿qué haces acá? Casi nadie te va a decir en un principio, yo vengo porque quiero ganar medallas en este arte marcial, ¿no? Digo, existen artes marciales que son olímpicas y estoy seguro que debe haber personas que entran y dicen, yo quiero ser un atleta olímpico, eso es increíble. Pero la mayoría de las personas que entran a una escuela de artes marciales entran por la misma razón. Todas quieren aprender a pelear o más bien aprender a defenderse. Tienen esta cuestión interna donde sienten que hay algo ahí que vale la pena defenderse y su ego les ha demostrado que no están en condiciones de hacerlo. Digo, hay algunos que entran y cuando se dan cuenta que, híjole, esto me está poniendo demasiado a prueba, es muy fácil despegar e irse a otro lado o dejar de entrenar, porque realmente sí te cobra mucho. Cuando tú dices, oye, yo pensé que podía defenderme, qué afortunado soy de que no he sufrido un ataque en la calle, pero vale la pena aprenderme a defender. Ese es un primer... ¿Cómo lo puedo explicar bien? Es como esta analogía de que el cinturón más importante es el cinturón blanco. ¿Por qué? Porque haces un cambio
del cinturón de piel, ¿no? que utilizarías en los jeans, y lo cambias por el cinturón blanco. Y es asumir que realmente no sabes nada, que necesitas empezar a aprender algo para saberte defender. Entonces vi personas entrar a entrenar llegando como con los hombros arriba, la cabeza abajo, muchos pensamientos autolimitantes. Oye, yo no estoy en condición física de entrenar, necesito bajar de peso, o necesito ponerme a hacer fuerza para poder aprender esto, o yo estoy demasiado grande. He tenido muchos alumnos que inician así. Y conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que empiezan a vivir mucho más tranquilos, no solamente porque te estás dando algo muy bueno. Es similar a como cuando decides iniciar una dieta o hacer ejercicio o levantarte más temprano o meditar. Este compromiso contigo mismo, donde sabes que vale la pena hacer cambios importantes en tu vida, manda un mensaje que es muy profundo y se queda por toda tu vida, que es: yo valgo la pena, yo me quiero. Entonces, cuando eso va pasando, he tenido alumnos que han tenido inclusive que saber caer cuando están en la regadera y se han patinado, y me dicen: oye, qué bueno que aprendí a caer, porque me podría haber roto la cabeza en 3 cuando me caí en la regadera. Hasta personas que eran un poco impulsivas, agresivas, y tuvieron situaciones donde supieron no pelear. Eso también es importante, ¿no? A veces pensamos en, jiu-jitsu y pelea. Yo creo que el nivel más alto de jiu-jitsu es de aquel que encuentra la manera de no tener que pelear. Por eso es que creo que se transmite tanto al mundo de los negocios, en el mundo de la negociación también, ¿no? El saber utilizar la agresión o la dinámica o la inercia que lleva el movimiento y saberlo utilizar a mi favor. El camino de la menor resistencia, a veces. Y he visto personas, obviamente nada de esto es una recomendación psicológica, clínica, ni nada por el estilo, pero he visto personas que han hecho cambios importantes, como el empezar a ir a terapia por medio de haber iniciado Jiu-Jitsu. He conocido personas que han aceptado sus emociones por medio de estar entrenando Jiu-Jitsu, cuando en muchas terapias no lo habían podido hacer. ¿Por qué viene esto? Porque el Jiu-Jitsu te demuestra realmente quién eres. Tú usaste un ejemplo de cómo la persona puede ser igual en el tatami que en la calle, y yo también puedo platicarte de situaciones donde las personas son una por completo fuera del tatami, y dentro del tatami es otra. Personas que son extremadamente complacientes fuera, pero que cargan con frustración, enojo, molestia, y cuando llega el momento del jiu-jitsu, ese es el momento donde puede salir esta parte que todo el tiempo está siendo reprimida durante el día. Y también al revés, ¿no? Usa como una válvula de escape, ¿no? Sí, ese es un otro camino para tratar las emociones, ¿no? Y dentro de la filosofía, nos aborda un poco más de la filosofía, de la parte de la salud física, ¿no? Tú tocaste algo muy importante del cuidado del cuerpo, ¿no? Y yo, ¿no? Como muy curioso siempre por un tema que empiezo, ¿no? Leí muchos libros recientemente sobre Jiu-Jitsu y todos hablan mucho del tema del cuidado de la alimentación, claro, ¿no? Del cuidado, que la filosofía del Jiu-Jitsu, para que no sepa, no es solamente la arte marcial como hablaba Salo, también involucra el cuerpo, ¿no? La alma, y dentro del cuerpo lo que entra por tu boca, ¿no? La parte de la alimentación y todo. En México, ¿no? Desafortunadamente tenemos 7 de cada 10, ¿no? Personas con problemas con peso, ¿no? Con problemas de sobrepeso. Em Welby vamos estar arrancando la seguinte semana um e-book com dados estatísticos de nossa população, em la qual desafortunadamente esses números se retratam igual, não, de lo que a saúde pública retrata, 7 de cada 10 com sobrepeso. Em los últimos anos hicimos mais de 82,000 diagnósticos de enfermidades distintas, miles de pessoas que não sabiam que padeciam de cronicidade, e isso todo por um tema muito involucrado à dieta, muito involucrada sus modos operantes de vivir, de comer, de cómo opera su día a día. Infinitos problemas de salud mental, ¿no? Mucho burnout, principalmente por nuestro enfoque que es más corporativo, entonces obviamente vamos a agarrar ese tipo de cosas. Pero entrando a la parte más de nutrición, de cuidado personal, de cuidado con su cuerpo, me cuente más cuál es la visión del Jiu-Jitsu, ¿no? Cuál es la visión de Salo también sobre eso.
La visión que yo tengo sobre el cuidado del cuerpo es la visión del código 753, que es la que aprendí de mis maestros. Y es los 5 factores más importantes para el buen cuidado del cuerpo, que son, primero que nada, bueno, no tiene que ver necesariamente con importancia, ¿no? Pero la alimentación es súper, súper importante. Alimentación puede ser desde cómo comes, qué es lo que comes, cuándo lo comes, con qué lo combinas. De hecho, existe una dieta completamente desarrollada, ¿no? Que en su momento Carlos Gracie fue diseñando, basándose en otros autores, algunos de ellos argentinos, más o menos de esa época, donde se habla mucho de la combinación de los alimentos y la fermentación, pero una persona para iniciar, porque cualquiera que escuche este podcast puede iniciar su dieta versión Jiu-Jitsu sin entrenar Jiu-Jitsu, por ejemplo, el entender qué se combina con qué, y si no te quieres ir todavía a ese nivel, seleccionar los alimentos, eso es bien importante, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener una pechuga de pollo limpia a nuggets de pollo. Los dos dicen que tienen pollo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, el empezar a seleccionar qué es lo que vas a comer. Yo cuando platico con los niños en las clases grupales, trato de explicarles que se trata de comer lo que mi cuerpo necesita y no lo que mi lengua quiere comer, ¿no? Porque tu lengua y tu boca siempre te van a pedir, oye, esto es lo más rico, esto se ve muy bien, esto tiene muchos colores, lo vi en un comercial, mis amigos me lo dieron a probar. Se trata no de lo que te gustaría, sino a veces tomar la decisión correcta. Eso se le llama rectitud en el código. Entonces, ¿cómo se cuida el cuerpo según la filosofía del código 753 de Jiu-Jitsu? Es la alimentación, bien, bien importante, la higiene. Y la higiene puede tener que ver no solamente con cómo mantengo el cuerpo limpio, sino el trato de una persona puede ser higiénico hacia el otro, ¿no? Cómo te comportas con alguien también es higiénico. La cuestión del ejercicio. Hay una cultura actual muy enfocada en llevar al cuerpo al límite, ¿no? Hago un ejercicio que es desgarrador, con el que seguramente voy a estar para una competencia, voy a competir, pero los siguientes 5 meses me las voy a tener que vivir en recuperación. Ese no es el enfoque del Jiu-Jitsu, para nada. Helio Gracie estuvo entrenando hasta creo que 2 semanas antes de morir, ya en edad avanzada, 90 y tantos años, y el ejercicio o el deporte tiene que ser algo sensible, algo que puedas hacer por el resto de tu vida. Yo quiero hacer Jiu-Jitsu hasta el último día de mi vida. Otra parte bien, bien importante es el descanso. Y la cultura no nos ayuda, ¿no? El burnout, tú lo acabas de mencionar. Yo escuché, no sé cuántas veces escuché el mes pasado la expresión de ya dormiré cuando me muera. Pero te ocupas de tener tu celular cargado al 100% todos los días, ¿no? Cada hora lo cargas, pero tu cuerpo no le das ese trato. Tú no descansas, tú no te pones a dormir, tú no tomas siestas, tú no te relajas, ¿no? Es muy poco congruente por ese lado. Otra parte bien, bien importante es la actitud mental positiva. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que te lleva a menores enfermedades a nivel fisiológico. No se trata de... Yo creo que es muy importante hacer la distinción entre la positividad y el optimismo. Y aunque es muy bueno ser optimista, yo conozco personas que prefieren pensar que todo va a estar bien. Y es bueno, ¿no? Esa aproximación. Todo va a estar bien. Ok, buenísimo. Pero ¿qué significa todo va a estar bien? No van a haber pruebas, me voy a despertar hoy y todo va a estar excelente. Es muy poco probable, ¿no? A menos de que vivas en una burbuja. Sí. Creo que la mentalidad es voy a estar listo para poder afrontar lo que suceda hoy. Eso creo que es para positividad. Exactamente. Algo que tú me hablaste un día en una clase que estábamos fue la forma de respirar. Esto también me llamó mucho la atención. Y cuando tú hablas de la terapia, ¿no? Que también muchos alumnos del Jiu-Jitsu se fueron a terapia, yo con mi terapeuta, ela siempre me platicó, Eduardo, por muchas veces te veo que no respiras, ¿no? Y que es el breathing, ¿no? Que es respirar, ¿no? A veces una forma, ¿no? De intentar contener la ansiedad es exporla de una forma de hablar muy rápido y de no parar y pensar y respirar, de ejecutar las cosas. Conmigo me pasaba mucho. Yo tuve momentos de picos de ansiedad durante mi vida muy fuertes, ¿no? Y
Y cuando tú me llamaste la atención, oh, respira. Y la forma de respirar me ha traído de regreso, ¿no? Todo este tratamiento que hice, ¿no? De terapia que me ayudó mucho a aprender a respirar mejor. Y desde que aprendí a respirar mejor, cambié mi vida. Ese fue uno de los grandes cambios de mi vida, fue aprender a respirar. Y entrando en este tema de la respiración, me encantaría mucho escuchar tu opinión. Mira, yo realmente no sé mucho del tema de la respiración como una herramienta para el manejo del estrés, pero en el tatami es muy claro cuando una persona ves que está haciendo ciertos movimientos y está representando un gran esfuerzo. Entonces, si tú olvidas que lo que está sucediendo en ese momento es una clase de jiu-jitsu, podrías inclusive pensar que la persona se está ahogando, ¿no? Por la manera en la que está conteniendo la respiración, como si estuviera nadando contracorriente, cuando el jiu-jitsu, que significa el arte suave, el arte de ceder, el arte de la flexibilidad, no puede ser practicado con una mentalidad y una respiración antiflexibilidad, ¿no? De bloque. Exactamente. Se le denominó jiu-jitsu entre varios nombres porque a los japoneses les encantó esta idea que venía del libro del Tao Te Ching, de Lao Tse, donde dicen que mientras que el roble es fuerte y está bien enraizado y es grueso, cuando llega una tormenta, si la tormenta es suficientemente fuerte, va a ser arrancado con todo y raíces. Mientras que el sauce o el bambú son flexibles, no son fuertes, son flexibles y se mueven con la adversidad. Entonces, si tú vas a entrenar jiu-jitsu, no puedes pretender querer ser un roble, porque va en contra del principio de fluir, de ceder, de la suavidad y sobre todo de la aceptación. Yo creo que ahorita que estabas hablando de ansiedad, yo también he sufrido ansiedad, yo he tenido crisis de angustia por varias razones en mi vida. Y la mentalidad del jiu-jitsu, ok, a veces lo único que te queda es aceptar. No pelearte, no resistirte. ¿Por qué? Porque creo que está en alguna de las máximas de la filosofía japonesa, es resístete y serás arrastrado. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, pelear contra corriente sin romantizarlo, ¿no? Puedes pelear contra corriente o dejar que la ola te lleve, ¿no? Nunca vas a poder pelear contra una ola. Súper. Y me encantaría mucho, Salo, ¿qué recomendaciones tú darías a ti mismo, ¿no? Cuando empezaste, ¿cuáles fueron sus grandes retos? Porque es muy interesante, así, viendo por el lado emprendedor, yo así que me encanta escuchar las historias de muchos emprendedores. La vida emprendedora es siempre una montaña rusa, con altos y bajos, ¿no? Y lo que hace con que logre no vencer y superar las barreras es tiempo, persistencia, disciplina, ¿no? Sí. Es mucho, ¿no? De esto. Y seguir firme, tener el propósito muy claro, ¿no? Y lo que mueve al emprendedor es el propósito, ¿no? Entonces, me encantaría mucho escuchar también de tu trayectoria en la construcción de este sueño tuyo que hoy es realidad. ¿Cómo fueron las grandes dificultades, los grandes momentos también de que tú pusiste a prueba, ¿no? Todo lo que aprendiste bajo presión allí en el tatami, pero también para el mundo de Salo en los negocios, ¿no? Porque criar una escuela no es fácil, ¿no? Es algo complejo, ¿no? Crear una academia es crecer, crear su cartera, tener sus alumnos, tener la periodicidad, ya involucra ser un hombre de negocios, sí. ¿No? Hay cuentas por pagar, hay colaboradores, hay luz, hay agua, hay las manutenciones, hay pandemias. Temblores. Exacto, sí. Exacto. Y muchas otras empresas que tenían mucho más solidez no resistieron. Fueron un roble, veo el viento y lo tumbó, ¿no? Y no fueron un bambú, ¿no? Sí, para poder superar, ¿no? A lo largo de la pandemia, ¿no? Aquí con nosotros está Iván, que trabaja conmigo ya 13 años aquí en Well y conmigo, y trabajó conmigo en Mabe, en Welby, en ClickBus, ¿no? También trabajó conmigo y con mi ex socio. Fundamos una escuela, ¿no? Y vivimos la crisis de la pandemia. Tuvimos una gran suerte,
¿no? De vender la escuela Vitex, uno de los mejores jugadores de e-commerce del mundo hoy, la verdad, empresa abierta en capital, pero ali fue una mezcla entre estar listo, como tú comentabas, y preparado para aquele momento, pero também contou com muita suerte, porque foi algo que nos golpeou muito duro. Não invertimos muito, tínhamos aquela escola de los sueños, todo lindo, sillas, mesas, torre incrível, valet parking, todo. Uma escola que cabia 300 alunos ao mesmo tempo tomando classe, diversos salones com tecnologia de primeira. 3 meses depois do arranque deste novo campus, porque antes rentávamos espaço, boom, pandemia. Tuvimos que nos recriar para seguir vivos e incluso lograr um exit do asset que criamos, e a escola sigue hasta hoje, ¿no? Em toda a América Latina, ¿no? Vai desde aqui de México hasta Argentina. Então, algo que me encantaria muito é saber como foi esses momentos para ti, como construíste esto, ¿no? Me encantaría decirte que todo fue fácil y que una cosa fue conectando con la otra, y aunque parcialmente sí creo que cuando vives con esta mentalidad de Jiu-Jitsu de que una puerta se cierra, tienes que inmediatamente mentalizarte en que tiene que haber otra abierta por ahí. ¿Quién sabe dónde? Pero tienes que estar bien consciente de que existe. El simple hecho de pensar que existe esa otra puerta hace que la puedas encontrar o que de alguna manera logres que suceda. Y sí tuve varios momentos. Digo, tirar la sala de espera no representó algo realmente grande, fue como un paso importante. Pero marcó cero. Sí, pero todo empezó. Yo creo que cuando decidí que sí iba a tener una escuela de Jiu-Jitsu, que no iba a ser la sala de espera, algo mucho más en forma, donde los papás pudieran sentarse a ver a los hijos, decidí tomar un local. Y ese local lo empecé a construir, y creo que, no sé si fue un mes entrado la construcción, que mi papá falleció. Y entonces yo estaba como con la incertidumbre de, bueno, no tengo yo ahorita como la estructura mental para poder enfrentar esto, no estaba muy dispuesto a hacerlo. El hecho de sentirme deprimido, ansioso, me pegó por dos lados. Uno de ellos era, yo no quería llegar a dar clases y que los alumnos me vieran cansado, y soy súper afortunado de que mis alumnos siempre me han preguntado cómo estoy. No soy una persona a la que sus alumnos lo ven como si fuera un estoico intocable, ¿no? Tengo buena relación con mis alumnos, hay emoción. Entonces yo no tenía ganas de que me vieran triste. Y también, por el otro lado, ¿cómo podía ser que un psicólogo clínico estuviera deprimido? ¿No? O sea, eso me hacía sentir a mí como si fuera como una farsa. ¿Cómo vengo yo y te hablo de Jiu-Jitsu y de poder enfrentar las adversidades, si yo estoy enfrentando mi propia adversidad y me subo al coche y me dan ganas de llorar? Entonces, ese fue uno de los eventos importantes. También eventualmente llegó la pandemia, y aunque ya sentíamos que estaba empezando a funcionar todo. En febrero del 2020 sentía que, ok, ya le estoy agarrando la onda a esto. Llevamos 3 años funcionando en ese nuevo local, y de repente viene la pandemia. Perdí, yo creo que al 80% de los alumnos. Muchas personas se fueron dejando sus cuentas sin pagar. O sea, personas que no teníamos un sistema de cobranza tampoco muy bien definido, pero personas que debían a lo mejor noviembre, diciembre, iban abonando un poquito, de repente se desaparecieron y nos dejaron eso botado por ahí. Entonces fue bien complicado, y de repente, cuando decidimos como retomar, yo me junté con un alumno mío muy comprometido, que es Diego, con quien ahorita decidimos hacer el proyecto más grande. Entonces, cuando llega el paso de abrir la nueva academia, también nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Por ejemplo, el que el local no estaba en condiciones para construirse, ya nos estaban cobrando la renta del de abajo también, no habíamos ni siquiera abierto, y en el momento en que yo vi cómo estaba en cuanto a tamaños, el tamaño de ese tatami que tú has visto, que son casi 200 metros cuadrados de solamente área de entrenamiento, dije, ¿cómo voy a poder con este monstruo? ¿No? También estaban luego por nacer yo tengo 3 hijos, y
2 de ellos cumplieron hace 2 años. Cumplieron 2 años hace una semana. Entonces también venía esta prueba de ¿cómo le voy a hacer? Voy a ser papá de gemelos, ¿cómo voy a encontrar la manera de mantener mi consultorio, la academia? Y la verdad es un trabajo que cansa bastante, ¿no? Estar trabajando con personas en sesiones y luego llegar al tatami, más todas las cosas, las pruebas que te pone la vida, ¿no? Las rentas, las vacaciones, los horarios, las lesiones. Tengo un menisco roto desde hace, yo creo que desde octubre del 2024 puede ser, no sé en qué momento pasó eso, pero pues estoy tratando de recuperarme, algún accidente, no sé qué haya sucedido, pero también es mi propia mente. Yo creo que la mente es uno de los estresores más grandes que una persona puede tener, y saberte enfrentar a ti mismo, creo que más allá de lo que externamente te pueda suceder, aprender a lidiar con tu mente es bien importante, y el Jiu-Jitsu te da mucho eso. ¿Cuál es una de las razones por las que las personas hablan de los grandes beneficios que tiene meterse en hielo? Desde luego que meterte en hielo sí, reduce la inflamación, es excelente. Respirar como respiran las personas para tranquilizarse, porque no es como que te caíste de un helicóptero a un lago congelado y te vas a morir. Tú decidiste meterte en esa posición, ¿no? Sí. Pero otra cosa que tiene el Jiu-Jitsu, y es realmente importante, es cómo me mantengo tranquilo cuando alguien me quiere estrangular, ¿no? Cuando alguien me quiere agarrar en un mataleón, o cuando me agarraron el brazo, o cuando tengo a alguien y simplemente no puedo respirar. Y relajarte y recordar que no va a estar así de mal siempre y que solo hay que encontrar una salida. El Jiu-Jitsu te enseña mucho que a veces es cuestión de ganar medio centímetro a la vez y de repente ya estás fuera o estás en una mejor posición. Y eso se puede extrapolar a la vida de una forma bien interesante. Excelente, excelente, Salo. No, me encanta escucharte mucho. Y mira, y mensajes para nuestro público aquí. Recomendaciones, ¿no? Algo que me encantaría también mucho comentar es, desafortunadamente en México, ¿no? Los datos estadísticos no dejan mentir, ¿no? Es de los países del mundo que más se acomete agresión, ¿no? Contra las mujeres, ¿no? Y también agresión corporal entre personas, ¿no? Del mismo sexo. Pero desafortunadamente es muy triste ver estos datos estadísticos, ¿no? Claro. Brasil igual también es terrible, y veo cómo así la participación, y tengo visto mucho, ¿no? Lo incremento, ¿no? De la participación del público femenino también a través del jiu-jitsu, y cómo es importante. Yo puse mi hija, ¿no? Entonces no es solamente mi hijo. Desde que empezó mi hijo empezó una clase primero, mi hija mismo ya lo quería, en aquel fin de semana no pudo ir, pero el otro ya estaba, ¿no? Y lo hace increíble. Y lo hace increíble. Es Mejor que Dudu, perdón Dudu, pero un día vas a escuchar esto, pero Julia te da una paliza. Y a mí también así, le encanta, ¿no? Sí, es increíble. Y es impresionante cómo, y ella ama así el jiu-jitsu, ella cuenta los días para llegar, ¿no? El día de la clase, principalmente con Frida, ahí, que es su maestra. Pero para mí es algo muy importante esta defensa, ¿no? Yo no voy a estar aquí para defenderla toda la vida, y ni tampoco a él, ¿no? En todos los momentos, ellos van a tener que autodefenderse de situaciones hostiles, o de situaciones hostiles por un mensaje mismo, ¿no? Trabajar este tema de tener esta autoconfianza de que se puede defenderse. Eso no se trata solamente de ir a golpes o palizas o patadas y etcétera, ¿no? O mata-león, pero es aquí, ¿no? Es saber blindarse muy bien también de situaciones complejas que hoy personas del otro lado del mundo puede molestarte, puede lastimarte mentalmente, ¿no? Porque hoy tenemos la parte mala de la tecnología, ¿no? La parte mala de la autocomparación a un scroll, ¿no? A un milisegundo. El tema de la envidia, el tema de las personas realmente querer levar a ti algo y alterar incluso sus palabras, ¿no? Yo vi muchos casos de amigos míos que son influenciadores muy grandes, personas de mucho respeto, que otros por discordarem, y está bien en discordar, pero quieren hacer esto de forma agresiva, ¿no? Y de una forma de humillarte y de querer
hablar que lo que hablas es incorrecto, ¿no? Simplemente porque no concordas con lo que el otro dijo. Entonces, algo que me encantaría mucho escucharte también es esta parte, ¿no? De cómo sentiste en tu vida y cómo viste también para algunos alumnos este cambio de mindset, que no es solamente la parte física, ¿no? Pero la parte también mental y principalmente para las mujeres, ¿no? Es que mira, el cuerpo que entrena Jiu-Jitsu es el vehículo para la mente que va a integrar el Jiu-Jitsu y que va a realmente a traer los cambios, ¿no? Pero necesitas también una mente que te lleve a entrenar Jiu-Jitsu. Entonces, primero que nada es reconocer que se vale ser diferente, que todos tenemos diferencias con los demás y que independientemente de eso, mi vida vale la pena y que a pesar de que tengo mis cosas, tengo mi ansiedad, tengo mi depresión, mi vida vale la pena, ¿no? Puedo comparar, y el asunto este que tú estás diciendo, la ansiedad por el scrolling, estar comparando mi vida y mi posición económica con vidas que inclusive hasta son falsas, ¿no? Hay personas que rentan relojes y Ferraris para salir en historias y entonces consiguen millones de seguidores, pero estás siguiendo a una persona que necesita ser absolutamente falsa para ganar notoriedad, ¿no? Porque quiere enseñar la bolsa, quiere enseñar el coche, quiere enseñar quién sabe cuántas cosas más. Entonces, es muy importante, aunque todos estamos susceptibles a eso, es importante regresar a ti mismo, dejar de compararte, voltearte a ver a ti y decidir cuáles son los cambios que yo quiero para mi vida. Eso lo considero muy importante. Y otra cosa también que creo que la cultura nos ha ido orientando hacia allá, es que a veces no distinguimos que la cultura de la prevención es tan importante como la cultura de la intervención. Y no puedes decir, prevenir es lo único y es lo más importante. Las dos cosas son importantes, ¿no? Prevenir, y hay varias maneras de prevenir, una de ellas es aprendiendo Jiu-Jitsu y realmente conectarte contigo mismo porque te quieres y porque vales la pena. Y eso a lo mejor eventualmente vas a tener que utilizarlo como una intervención, pero mucha gente sufre en silencio, ¿no? Pasan cosas y como, bueno, pero estar deprimido me lo guardo para mí mismo. Estar ansioso me lo guardo para mí mismo. No, realmente esto ya te lo digo más como psicólogo. El no estar en contacto con tus emociones, el quererlas hacer a un lado, es lo que lleva a normalizar las agresiones, ¿no? El hecho de que cuando una persona sufre una agresión, bueno, ¿cuántas personas más la sufren? Entonces soy una estadística más. No tienes que ser una estadística más. No tienes que regirte por tus propias, ¿cómo se dice? Como por tus propias limitaciones. No, yo ya soy grande para defenderme. No vale la pena que yo empiece terapia. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena invertir en ti, en tu persona, el ponerte en contacto con tus emociones, entender que sacar esos prejuicios, ¿no? Claro, que las cosas de afuera te pueden afectar, definitivamente. Obviamente vas a ir desarrollando capacidades para que no te afecten de la misma manera, pero entender que todos somos susceptibles a todo lo que está pasando alrededor de nosotros mismos y que si tú no tomas tu propio camino, alguien más, vas a tener que vivir el camino de alguien más. Exacto. Algo que, puntuando sobre lo que tú hablas, así algo que veo hoy, yo creo que es por el alcance, ¿no? De todos tenemos un smartphone en la mano y se puede teletransmitir un evento en vivo, ¿no? Por las redes sociales, esta cosa se transformar en un trend topic, ¿no? Y se viralizar por las redes. Ayer mismo, muy cerquita aquí a mi casa, una mujer que estaba en bici por el camino que paso yo todos los días, regresando a mi casa, fue atacada a las 3 de la tarde por otras 2 mujeres que estaban dentro de un alto y empezaron a pegarla simplesmente porque estaba en la bici, aventaron el coche, primero un atentado, pero 2 mujeres ya de edad, así, atacando una joven con mordidas y con un ataque agresivo, así, algo que se viralizó el día de ayer acá en México, muy feo, pero, y esto para que tú no crees, tú sales de tu casa, tú estás en una bici, estás se moviendo entre tu oficina o una comida, o indo al súper, o saliendo de tu casa simplesmente para dar una vuelta, y no sabes que do nada alguien te puede venir, ¿no? Y te atacar por la espalda, como fue el caso de estas señoras, ¿no?
Y algo que tengo visto en el mundo últimamente, creo que es por culpa de las redes, de esta conexión, es que es muy agresivo. Y hay la agresión, existen los ataques, la gente se encabrona muy fácil, empieza una pelea, el otro saca un cuchillo, otro una arma, puede ser adentro de un gimnasio, como fue otro día famosísimo en Brasil, puede ser en el tráfico, ¿no? Puede ser en una de las avenidas más seguras de todo México, que es Avenida Presidente Mazarik, y no importa, y te tocan y te atacan y puede pasar, ¿no? Entonces, esta importancia de tener este sentido, como tú comentaste el día de hoy acá con nosotros, de la autopreservación, del autocuidado, que es como invertir en un seguro, ¿no? El seguro no va a estar ahí para me defender de un ataque, porque estoy con mi bici y la persona no le gustó, que estoy en mi vía, en mi ciclovía, y me ataca, ¿no? Gratuitamente. Entonces, el mejor seguro es yo saber defenderme, ¿no? O evitarme también. Y me recuerdo de algo que tú me hablaste en una clase también, que tú comentaste ahora, que es una de las formas de prevenir, es evitar estar en un lugar que te represente un riesgo. Claro, también es otra opción. Alerta consciente, claro. ¿No? De saber, wow, estoy en un bar lleno de borrachos y ya se empieza a poner estresado al final del día los borrachos, allí seguramente va a salir algo feo, ¿no? Exacto. Entonces, me aíslo de un ambiente así, ¿no? Entonces... Sí, tratar de conectarte y de vivir donde tú crees, donde realmente suena contigo que debes vivir. Tú puedes tener una vida, en psicología también se le conoce como falso self, ¿no? Ponerte una máscara de una persona totalmente distinta a quien realmente eres y entonces empezarte a mover en estos círculos donde realmente no te toca desenvolverte y de repente ya te llevas con personas que no te convienen, ¿no? Entonces, creo que es bien importante la autorreflexión, el reconocimiento de uno mismo, el poder llamar la atención cuando algo no está bien. Muchos de estos casos que ni siquiera se reportan por miedo de la víctima, ¿no? Digo, ¿cuántas otras agresiones deben haber sucedido ayer que no se volvieron virales porque no fueron en Mazarik, que fueron en una casa porque el esposo decidió golpear a la mujer porque la siente de su propiedad? Y esta cultura de no decir nada porque, pues bueno, así pasa en nuestro país. Sí, no, y el peor, así algo, ¿por qué comento de este caso? Es que ayer personas de la empresa estaban en la policía para hacer un otro tema específico, ¿no? Que es de seguridad de las oficinas, para poder sacar ahí papeles, etcétera. Y en este momento llegó esta mujer para hacer su denuncia. Y la policía rechazó la denuncia de ella, porque las lesiones, como es una mordida, duran apenas 15 días. Y si es una lesión que no dure más de que 15 días, no se puede abrir una incidencia, una demanda. Sí. Y la ley tampoco ayuda, ¿no? Entonces, es algo que para mí me dejó un poco chocado, ¿no? Y más como papá de niña, ¿no? Papá de niños, no importa la origen. Pero algo para mí muy importante así, y de escucharte, de aprender, es esto, de saber que puedo defenderme, ¿no? En una situación, por lo menos dar todo de mí y saber el camino de la defensa, ¿no? Y a veces hasta con el simple hecho de tener un poco más controlado tu ego. También. Una vez alguien me dijo, oye, ¿qué opinas de cuando alguien se te mete en el coche? Porque es muy común, ¿no? En varios países latinoamericanos especialmente. Alguien se te cierra y entonces tú vas a utilizar el claxon para regañarlo, ¿no? Que no se te debe cerrar porque tú eres Eduardo y entonces tú debes ir hasta adelante y tu tiempo vale. Y aunque sí, obviamente es molesto que alguien se te meta, esa es una de las personas que más lejos quieres tener de ti, ¿no? O sea, ya se te metió bien enojado, bien molesto, puede traer pistola, cuchillo, lo que sea, y te vas a poner tú a jugar a rancones y a ver quién... Esa persona debería estar lo más lejos de ti y aprender este nivel de tranquilidad y de confianza, que yo creo que eso es una de las cosas que el jiu-jitsu te da, ¿no? No necesitas probarle a nadie que tú te sabes defender. Es una cosa para ti nada más. Curiosamente, entre más entrenado estás, más flojera te peleas tantas veces a la semana en el tatami. Que ¿para qué voy a pelearme en la calle si no es completamente necesario? Exacto. ¿No? Sí, utiliza de lo propio, de su dinámica, ¿no? De su día a día para esto. Exacto. Y mira, y Salo, llegando aquí a los puntos finales,
Me encantaría escuchar un mensaje de ti a todos nuestros oyentes, ¿no? Te digo, nuestro público es muchos directivos, directivas de empresas, emprendedores, ¿no? Fundadores, personas de recursos humanos, psicólogos, muchos médicos. Tenemos un cuadro de seguidores médicos muy grande en Welby, ¿no? Muy grande. Hoy contamos en nuestra base más de 5,000 doctores ahí súper activos con nosotros, ¿no? Entonces, me encantaría mucho porque estos materiales se van a nuestro Welby Academy, se van a nuestro mailing, se van a nuestras redes, que es LinkedIn, ¿no? Nuestro Instagram, nuestro Facebook. También va adentro de nuestros clientes, ¿no? Todo este material. Entonces, tenemos desde clientes Welby, que son colaboradores, ¿no? Personas que trabajan, sus familiares, ¿no? Y tenemos también el público que nos atiende, nuestros proveedores médicos, ¿no? Tenemos laboratorios, tenemos gente de todos los lados. Entonces, pero para este público, ¿no? Principalmente el público ejecutivo, ¿no? Que es lo que más nos escuchan, son los de recursos humanos, los de seguridad y higiene de las empresas, los CEOs directivos. ¿Qué mensajes dejas? El mensaje que voy a dar es realmente básico. No tiene, no creo que tenga mucha profundidad, pero creo que tiene función. Como especialistas, digo, psicoterapeutas, médicos, gente de recursos humanos, vivimos tratando de promover la salud en los demás. Y muy, muy a menudo sentimos que como nuestro trabajo es promover la salud en los demás, se nos olvida que nosotros somos el factor de cambio, que somos la herramienta de trabajo. Entonces nos dejamos hasta el final. Pensamos que el tema de la depresión es que algo, esto sí, perdóname, pero es una de las cosas que más me molestan cuando veo un post que dice, no tienes depresión, necesitas salir a correr a la calle, necesitas ir a remar no sé, subirte una lanchita al lago de Chapultepec y eso te va a quitar, necesitas aire fresco. Esas cosas son muy buenas, son buenos hábitos. El hacer ejercicio, el estar al aire libre, respirar aire fresco, que ya es medio raro en la Ciudad de México, ¿no? Pero eso no es un antidepresivo, eso no es un sustituto para terapia. Entonces, es bien importante, porque no es solamente un mensaje para los psiquiatras ni para los psicoterapeutas, la salud mental es una cosa bien seria y es bien importante atenderla, especialmente si tratas con otras personas. No te puedes dejar al final porque tengo 15 pacientes que atender hoy. Y entonces, a ver cuándo me trato yo. Entonces, estar tú en tu propio proceso y con tu propia conciencia de cómo está tu salud mental y física es bien importante. Y dejar de minimizar que las enfermedades mentales, los trastornos mentales y de personalidad son cosas que se curan con cosas bien simples, ¿no? Eso es lo que creo que luego nos lleva a minimizar la depresión, la ansiedad y pensar que todo se resuelve con echarle ganas. Eso es completamente falso. Súper. Y como cierre acá, Salo, ¿qué esperas tú para los próximos 2, 3 años, ¿no? Tanto de tu academia, ¿no? Cuanto de ti mismo. ¿Dónde esperas estar en los próximos 3 años, 5 años? Enseñando jiu-jitsu, cambiando vidas, que no las cambio yo. Yo creo que soy, como dije, el factor de cambio, pero soy súper, súper afortunado de que el jiu-jitsu se transmite por medio de mí. Es eso, yo no soy ni la persona que lo sabe todo, ni nada parecido. Yo solo siento que soy un canal que transmite jiu-jitsu y si lo quieres entrenar como deporte o como solamente arte marcial, buenísimo, estás en un gran viaje. Pero si quieres realmente aprovechar lo que tiene para ofrecer, que es completamente holístico e integral, yo quiero ser ese. Quiero que los niños vengan, entrenen, tengan vidas felices, aprendan a ser adultos de bien, que tengan cosas importantes que transmitir, que vivan sin miedo, que puedan disfrutar cada uno de sus días. Acuérdate, cuando tú eras niño, ¿no? Darías lo que fuera por realmente poder vivir esa etapa con gusto, con placer, con seguridad, sin sentirte asediado o preocupado de cosas que no te tocan. Y creo que es eso, transmitir un arte que
estuvo a punto de perderse en los 1900, casi, y tenerlo más vigente que nunca y tocar la mayor cantidad de vidas. Eso es lo que yo quiero hacer. Y está tocando, ¿no? Lo que vemos es que cada vez más lugares del mundo se practican y practican con mucha consistencia el jiu-jitsu. Claro. Muchas gracias, Sensei. Gracias por Gracias venir a ti. y gracias por estar acá y por toda la verdad. plática. Muchas gracias a todos ustedes. De nuevo, muy bienvenidos a Wellbe Talks y a Wellbe Care. Yo, Eduardo Medeiros, apenas un interlocutor de grandes expertos que traemos acá para poder escuchar y aprender un poco más con ellos. Sensei. Gracias. Muchas gracias.